que inventar ustedes. Por suerte tenemos micrófono. Es un territorio liberado, entonces tenemos micrófono. Antes de ir al tema de fondo que les quería plantear, que es el que está propuesto, quería 3 minutos contarles algo. Una cosa que se me ocurrió ayer. Yo cuando se me ocurría algo, estas pavadas que me ocurren a mí, que se me ocurren varias en el día, lo que hacía siempre era, a veces incluso a las 7 de la mañana, 7:30, en el desayuno, o en cualquier otra ocasión, se las contaba a mi esposa, que era como una especie de sentido crítico básico que me agarraba a mí a las 7 de la mañana. De lo cual quedaba más o menos la cuarta parte de la idea, ¿no? Pero ahora no la tengo más, entonces se la voy a contar a ustedes. La idea es, se me ocurrió ayer una interpretación del mito de Orfeo, no tiene nada que ver con lo de hoy. El mito de Orfeo, algunos lo deben conocer, es un mito bastante famoso. Orfeo era un músico, poeta, el músico de la antigüedad, y estaba casado con Eurídice, una mujer muy hermosa. Eurídice quiere decir algo así como la justicia universal que hace que todas las cosas finalmente conformen un orden, una especie de justicia ontológica. Nada menos que con eso estaba casado el amigo Orfeo. Pero resulta que era muy linda esta chica, entonces era muy requerida, muy perseguida y acosada por otros. Y en un momento dado estaba sola, caminando por algún lado, y la empezó a perseguir un personaje, no viene al caso. Y ella se asustó, salió corriendo, pisó una serpiente, y la serpiente la picó y murió. Entonces Orfeo, que la quería mucho, desesperado como estaba, dice: no, yo me mando y me voy al mundo de los muertos, al reino de Plutón, y la voy a buscar. Y fue, se mandó al reino de Plutón, y usando sus artes musicales y su poesía y demás, fue logrando que el perro que cuidaba la puerta del mundo subterráneo, que tenía 3 cabezas, Cerbero, se tranquilizara. Lo convenció también a Caronte para que lo cruzara el río Leteo, que era el que dividía el mundo de los muertos del mundo de los vivos. Y así fue llegando hasta que llegó hasta Plutón y Perséfone, que estaban ahí en el fondo del mundo de los muertos, que finalmente lo recibieron y también lo escucharon cantar y recitar, y quedaron tan conmovidos que le dijeron: bueno, llévatela, ya que te viniste hasta acá, con una sola condición: ella te va a seguir, vos andá saliendo hacia el mismo camino que hiciste para venir, y ella te va a seguir, pero con la condición de que hasta que no estés bajo la luz del sol, y ella también, no te des vuelta. Vos tenés que ir mirando para adelante, avanzando hacia la luz del sol, y recién date vuelta una vez que ambos estén afuera de nuestro reino, le dijeron Plutón y Perséfone. Bueno, el tipo agarró viaje y salió, empezó a salir del mundo subterráneo, hizo todo ese largo camino, pero ya le faltaba 10, 20 metros, y empezó a sospechar. No, esto me están embromando, no puede ser. Empezó a dudar, trató de resistir, pero finalmente se tentó, se dio vuelta, y efectivamente estaba Eurídice ahí, pero en el momento en que la vio, se desvaneció, se disolvió,
y entonces la perdió para siempre. Yo siempre decía, ¿qué querrá decir esto, no? Algo parecido al mito de la mujer de Lot también. ¿Qué es esto de volverse para atrás, de verla? ¿Por qué, no? Tenía esa pregunta dando vueltas entre las otras 427 preguntas. Pero ayer lo entendí, lo de Eurídice. Lo que creo que quiere decir es bastante simple, que la única manera de conservar a los que perdemos es mirando para adelante, avanzando y llegando a la tierra superior donde da el sol. Y eso puede querer decir seguir haciendo cosas, hacer proyectos, conocer otras mujeres, hacer otras cosas nuevas, distintas. Esa es la manera de mantener vivo a una persona que viva, a una persona que perdimos, ¿no? Se me hizo clarito ayer. Bueno, terminado con eso, vamos al tema que nos convoca acá. Pero para poderlo entender, y más que no tenemos imágenes y eso, tenemos que aclarar bien el contexto en el cual lo vamos a poner estas ideas. Ideas que han sido hasta el momento elaboradas con Ana María Cetina en su totalidad, absolutamente, al estilo que yo les decía, del desayuno, el cafecito, caminata por San Telmo, etcétera, todo el tiempo, y después escribiéndolas y demás. Están en elaboración estas ideas. Estaban en plena elaboración y van a seguir estando. Y quiero aprovechar para plantear a todos los que les interese avanzar en esta charla que no la tenemos a Eurídice, a todos los que nos interese, a todos los que les interese, que me avisen, que me digan, me manden un mail o lo que quieran, me WhatsApp, o me llamen por teléfono, me piden el teléfono, si quieren seguir avanzando y formando un equipo, un grupo de trabajo para seguir esta hipótesis que les voy a plantear hoy de modo general. Me gustaría, ya éramos nosotros un equipo, pero ahora sería un equipo un poco más numeroso. La tarea lo exige, ya van a ver, es una cosa bastante amplia, ¿no? Así que todos los que quieran, se interesen y se enganchen con las hipótesis, son bienvenidos y para trabajar en conjunto. El encuadre general de esto es eurocentrismo, porque es una cuestión teórica, ¿no? Filosófica y teórica, literaria. Entonces hay que hacer un encuadre teórico. El encuadre es eurocentrismo o nosotroscentrismo. Por supuesto nosotros no vamos a estar en contra del eurocentrismo. No nos interesa el eurocentrismo. Nosotros vamos a estar a favor del nosotroscentrismo. No es una cuestión de criticar al eurocentrismo, que se cae solo, por ejemplo. No lo vamos a combatir, sino que nos vamos a instalar, a favorecer, a alimentar y a desarrollar el nosotroscentrismo. Esta hipótesis que les voy a plantear empieza a nacer, se va gestando en los años 90, porque nosotros formados en el eurocentrismo universitario de la Universidad de Buenos Aires, universidad absolutamente eurocentrista, rompimos con esa formación cuando nos empezamos a dedicar a formas de pensamiento simbólico, como la astrología, la mitología, el tarot y otras, que no son eurocentristas. La astrología, por ejemplo, es africano-asiática. Cuando nosotros empezamos a desarrollar esa línea de pensamiento, se nos abrió de pronto la idea de la mitología.
Y empezamos, por supuesto, con la mitología europea, griega. Pero un cierto día dijimos, che, pero acá hay también mitos. ¿Por qué no miramos alguno de acá? Vamos a ver. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos? Y bueno, vamos al Museo Etnográfico, acá a la vuelta, cerquita está. A ver qué hay ahí. Y fuimos a la biblioteca del Museo Etnográfico y dijimos, queremos saber si hay alguna recopilación de mitos acá, aquí en el Museo Etnográfico. Y nos dijeron, mire, hay una colección de libros, de revistas, Runa, una revista Runa, estaba toda la colección ahí en el estante, nos llevaron hasta el estante y nos dejaron ahí frente a la colección. Busquen, ahí creemos que hay. Entonces nosotros fuimos bajando uno por uno la colección Runa ahí en la biblioteca, hasta que empezaron a aparecer. Era una colección de los años 60, generada por un instituto de investigación del CONICET, dirigido por Marcelo Bórmida, y un equipo grande de gente que había ido a los lugares, al sur sobre todo, y con un grabador había recopilado los relatos de mitos de gente del sur, tehuelches, que todavía vivían en esa época, en los 60, en comunidades pequeñas. Entonces, bueno, nos llevamos, digamos, fotocopiamos eso, nos llevamos ese material, pero hubo una anécdota, que algunos ya se las conté. Cuando bajamos, a medida que íbamos bajando los ejemplares de la revista Runa, tuvimos que ir a pedirle al muchacho de la biblioteca si por favor nos daba una regla o un cuchillito o algo, porque todos los ejemplares de la revista estaban pegados, las hojas estaban pegadas. Era una revista de 1965 y nosotros estábamos más o menos en 1995. O sea, en esos 30 años nadie había abierto esa revista. Nadie, no la había abierto nadie. Estaba cerrada. Como salían a veces las revistas cerradas así. Entonces tuvimos que abrir hoja por hoja los ejemplares que nos interesaban para poder rescatar ahí el mito del que es el mito que después nos va a servir de base, ¿no? El mito del héroe tehuelche Elal. Así fue como, bueno, descubrimos el mito de Elal y empezábamos a elaborarlo, a pensarlo, a buscarlo, a rescatar también otras fuentes y demás, para lo cual íbamos a las provincias, y a la provincia de Buenos Aires, especialmente recorrimos casi toda la provincia de Buenos Aires, tratando de encontrar material para avanzar un poco más. Por supuesto no encontramos absolutamente nada, absolutamente. Encontramos algunas cosas interesantes, pero nada de material prácticamente sobre los indios, ni tampoco material de los indios. Muy poquito, alguna pequeña cosa en Guaminí encontramos, nada más. Pero bueno, nosotros igual seguimos trabajando con esta hipótesis y poco a poco la idea fue que este mito de Elal, que ahora rápidamente se los voy a contar, expone una matriz o un patrón acerca de cómo circula, cómo se mueve la energía en este lugar en el cual estamos nosotros ahora acá parados. O sea, en una zona que yo delimitaría entre Tierra del Fuego y más o menos la ruta 7. ¿No? Hasta la ruta 7, más o menos, que corta del territorio de este a oeste. De la ruta 7 para abajo tiene vigencia la estructura, el patrón que instala el mito del Elal. Lo cual tiene sentido porque los tehuelches estuvieron varios miles de años en esta zona antes de que llegaran los modernos europeos. Así que tuvieron muchos miles de años para elaborar un mito, y el mito es muy sintético y muy simple y muy fuerte.
y se sigue cumpliendo, porque por supuesto los tehuelches siguen estando en la misma zona, cosa que cualquiera puede comprobar acercándose a una obra en construcción. Entonces partimos de ese mito. Para poder entender a fondo la hipótesis tengo que hacer algunas aclaraciones filosóficas más. Ustedes disculpen, pero es un vicio. Nosotros partimos de la idea de que hay zonas de la Tierra, mejor dicho, todas las zonas. ¿Hola? Ya. Todas las zonas de la Tierra hay delimitaciones que hacen que la energía vital, la energía de la vida, funcione de una cierta manera y no de otra. No funciona igual en todos lados. No va, ¿no? Se bajó el volumen. Sí, sí. ¿Puedo haber tocado acá? En cada zona de la Tierra hay un funcionamiento diferente de la energía de la vida. La energía de la vida nosotros la llamamos Nehuen, que es el nombre que le pusieron justamente los tehuelches, ya que estamos en este territorio, usemos el nombre que se usa acá, no Chi, Libido, Ki, Eros o cualquier otro nombre que se usa en otros lugares, ¿no? Acá en la zona esta de Nehuen, en esta zona, el Nehuen entonces funciona de una cierta manera, distinta a la que funciona en el resto de Sudamérica, aunque es la misma estructura de fondo en Sudamérica, no en Norteamérica, donde la estructura es diferente, muy interesante también, pero es diferente. Sino en toda Sudamérica. Los tehuelches le dan una forma específica que tiene variantes en toda la zona andina y en toda la zona amazónica. Todas estas hipótesis son a terminar de corroborar porque es muy complejo, porque hay muchísimos pueblos en toda Sudamérica, ¿no? Cada pueblo elabora mitos que dan cuenta de cómo funciona el Nehuen, cómo funciona la energía. Pero por lo que nosotros hemos visto, toda Sudamérica hay una matriz de fondo parecida. Pero vamos a ver la de acá, la de la Patagonia hasta la Ruta 7. Para poderla entender, nosotros usamos también otros sistemas simbólicos auxiliares, porque el mito es muy escueto y siempre se necesita por lo menos dos sistemas para entender un relato. Usamos el zodíaco asiático africano, que es el que se conoce, que sale en la revista, y usamos también la estructura del árbol de la vida, que es una estructura del pensamiento judío y cristiano antiguo, y también usamos la estructura del mazo del tarot, que es más bien de origen medieval. Con esos tres sistemas, apoyándonos en esos tres sistemas y por, digamos, analogías, logramos encontrar más o menos la estructura de la matriz del mito de Elal. Sin embargo, el mito es muy sencillo y voy a tratar de no apelar a todo eso por el momento para aclararlo. Así que vamos a ir directo al mito y a tratar de entenderlo directamente. El mito de Elal habla del nivel de lo colectivo, no habla del nivel de lo personal, sobre todo, habla del nivel comunitario. Porque nosotros no somos individuos, no somos individuos. Sí. Somos... Sí, no me escuchan. ¿No se escucha? Habla, ponete el micrófono, pero... Tenemos un experto, menos mal. Bueno, bien. Qué va. Decía entonces que para entender bien el mito tenemos que captar que el mito habla en el nivel de lo comunitario, no en el nivel de lo singular.
Por empezar, no somos individuos, somos singulares, no individuos. El singular es una conciencia divisible, somos conciencias divisibles, que emergemos por un tiempo, como si fuéramos puntos de luz o lugares de percepción, y que estamos engarzados en una especie de tejido colectivo, grueso, que está dividido en capas. Si tomamos el zodíaco que usamos nosotros como guía, hay 5 capas. En el árbol de la vida también. Está el nivel clánico, de ahí sale el nivel singular. El nivel singular después es superado por el nivel que yo llamo corporativo. El nivel corporativo es superado por el nivel comunitario. Y después hay un nivel todavía transcomunitario o intercomunitario. Así que hay 5 niveles y no funcionan todos igual. Y si no hacemos esas distinciones, no se entiende nada. Este mito habla sobre todo en el nivel comunitario, o sea, en el nivel de la comunidad organizada, del Estado. Y tira sabiduría, tira conocimiento acerca de eso. Los mitos, por supuesto, no son meros relatos literarios, sino son sabiduría codificada. Mucho más en el caso claro de los pueblos tehuelches que no tenían escritura, o sea que dependían absolutamente de codificar de manera oral a través de relatos fáciles de recordar. Entonces, ¿qué dice a grandes rasgos o de manera sintética el mito del alma? El mito tiene cuatro factores, 4 componentes, que son el hijo, la madre, el padre y la abuela. Es simple. Son 4 componentes. Eso, acá es donde yo necesitaba las imágenes para que quedaran ahí fijas, pero son 4, fácil. El hijo, la madre, el padre y la abuela. Fíjense un detalle que ya de entrada la estructura que plantea este mito no coincide con el mito europeo, por ejemplo el mito básico europeo que es el de Edipo, donde la abuela no existe, no aparece. Acá sí. El mito relata que el padre es un hijo de la oscuridad y cuando la madre rapta a la madre, la deja embarazada, y cuando la madre va a parir, saca al hijo del vientre y inmediatamente la mata a la madre y se la come. Y deja el hijo a un costado para que se oree. En ese momento viene un terremoto y la abuela aprovecha el momento y rescata al bebé y se lo lleva a vivir en una cueva, a donde lo protege, lo cría y rápidamente el chico, que es el Al, que va a ser el héroe, rápidamente crece y es educado por la abuela. ¿Está clara la estructura esta? El padre mata, rapta, viola y mata a la madre e intenta comerse también al hijo y es salvado por la abuela que lo cría, lo educa y lo transforma, le permite transformarse en un hombre. Esa es la estructura del mito. Cuando crece, el Al lo va a ver al padre para ajustar cuentas, tiene un encuentro con el padre y de distintas maneras, esto es contado de distintas formas, pero el padre muere. En general el principal relato es que él se traban en lucha, pero el Al
escapa, se mete en un zarzal, el padre lo persigue y las zarzas le destrozan el cuerpo y se desangra y muere el padre. Mientras el Al, que es mucho más ágil y joven, logra atravesar el zarzal y queda vivo. Otros dicen que el Al lo que hace es construir una barrera de pinos o de araucarias y confina al padre detrás de la barrera y no lo deja atravesarla. Una vez liberado del padre, el Al conecta con su Nehuen, con su deseo. El Nehuen es lo mismo que el deseo. Conecta con su deseo básico, que es casarse con la hija del sol. Fíjense acá cuál es el deseo básico, ¿no? Es casarse con la hija del sol. Totalmente distinto también de Edipo, otra historia, y que termina casándose sin saberlo con su madre. Acá está bien claro que es otra persona y que vive lejos en otro lugar. Entonces, con la ayuda de algunos amigos, como un cisne, unos pajaritos y demás, logra llegar a la casa del sol y la luna, que era muy lejana, donde vive la hija del sol. Pero la luna no quiere entregar a la hija. Entonces le dice que, bueno, que está bien, pero que tiene que cumplir una serie de requisitos. Primero que la tiene que ayudar a solucionar unos problemas que tiene con algunos familiares. Los familiares son el guanaco macho, que es un forajido, el ñandú macho, que también es otro forajido, y después le pide que además de eso tiene que traerle raspadores para poder hacer instrumentos de piedra para trabajar. Entonces el le dice que sí, que no hay problema, que él se va a ocupar. Va a buscar al guanaco macho y bueno, el trabajo consistía en que tenía que traerle la piel del cuello para fabricar una bolsa. Va y lo logra engañar al guanaco macho y lo mata con el arco que él mismo había inventado y le trae la piel del cuello para que haga la bolsa. Terminado ese trabajo, emprende el segundo trabajo, que es el ñandú macho. Lo va a buscar a ñandú, pero no encuentra a ñandú, encuentra 2 huevos de ñandú, pero los huevos, cuando los va a aplastar, resulta que los huevos se empiezan a mover amenazadoramente, y entonces él se da cuenta que la única manera de vencer a los huevos esos, que si no lo agarraban entre los dos y lo aplastaban, la única manera era lograr pasar por el medio de los 2 huevos y desde ahí con gran velocidad, y entonces los huevos, cuando los quisieran aplastar, se iban a estrellar entre sí y después él los terminaba de romper, y efectivamente lo logra. Se pasa corriendo por el medio de los 2 huevos, los 2 huevos se chocan entre sí y se destruyen, y con eso resuelve el segundo trabajo. Y después va a buscar los raspadores, pero cuando está en el medio de la cordillera tratando de encontrar raspadores, empieza a haber una erupción volcánica, se arma un refugio de piedra rápidamente y se esconde en ese refugio de piedra para tratar de escapear el problema de la erupción. La erupción volcánica lanza al aire infinidad de piedras, y cuando termina, él lo único que hace es salir de su refugio, juntar las piedras que estaban esparramadas por ahí por el propio volcán, y se las lleva a la luna. O sea que la luna no tiene más remedio finalmente que entregarle a la hija. Hace una serie de líos más, pero no viene al caso. Se la entrega y el Al se vuelve a su tierra siendo seguido por la hija del sol. Él
Después de todo eso, le entregan a la hija del sol y él dice, no, pero me voy a volver a mi tierra. Y la hija del sol lo sigue, o sea que se vuelve con ella. Cuando llegan de nuevo a su tierra, al toldo, Elán decide que se va a ir hacia el mar, llama al cisne y se va hacia el este por encima del mar. Y la hija del sol, que no sabe nadar, entra en el mar y se ahoga. Y él se va y en cada lugar que va bajando con el cisne al agua genera islas, territorios, y así termina el mito. Bueno, nosotros decimos que esta matriz de este mito está en toda la historia argentina y está en el otro relato, pues la historia finalmente es un relato, está el otro relato que es el relato de las ficciones, de la literatura, o del cine, de todas las artes, especialmente la literatura. Cuando acá se hace un relato que conecta con este territorio, lo que sale es alguna variante de esta matriz mítica elaborado por los tehuelches hace varios miles de años. Y la idea, el proyecto que teníamos con Ani, que seguimos teniendo ahora con quien se quiera agregar, es ir rastreando esto a lo largo de la historia argentina y de los otros relatos no históricos. Para nosotros no hay mucha diferencia entre el relato de la historia y el relato de un libro como Los Segundos Sombra o cualquier novela. Lo tratamos como mito. No decimos que es lo mismo, decimos que lo tratamos de la misma manera, ¿no? La tratamos como un mito. Para construirlo es diferente, pero el resultado es un relato y el relato hay que interpretarlo y por lo tanto hay que tratarlo como mito. Y habíamos empezado a trabajar en esta tarea y eso es lo que quería ir pasándoles como para que se enganchen con la propuesta y vean que tiene sentido. El primer hito literario, mítico que nosotros nos pusimos a estudiar y que nos dio muchísimo trabajo y mucha perplejidad fue el Martín Fierro, que desde Lugones es elegido como el poema nacional. Digo, si es el poema nacional, tiene que tener algo de esto, no puede ser. Si nuestra hipótesis es cierta, no puede haber un poema nacional y no tenga nada que ver. Entonces, bueno, pero aparentemente no tenía nada que ver, porque el Martín Fierro es realmente un bajón. Pero no es así, no es así. Hay que encontrar, es decir, se va aclarando si uno recuerda cuáles son los elementos básicos, cuáles son los 4 componentes. Está, dijimos, el hijo, el padre, la madre y la abuela. Lo que hay que hacer es ubicar los personajes de los relatos en estos 4 lugares, en principio. Después está la hija del sol y las pruebas y demás, pero por lo menos vamos a ubicar primero quién es el padre, quién es el hijo, quién es la madre y quién es la abuela en el Martín Fierro. La hipótesis que fuimos elaborando para poder lograr esta hazaña es que la madre tiende a fungir como el territorio, en un sentido muy amplio del territorio. Es el territorio como capital del pueblo, como el capital que tenemos. Incluye todos los recursos energéticos, los recursos humanos y todo lo que hay, todo lo que tenemos, nuestro capital. Esto tiende a ser representado por el personaje de la madre. El padre es más fácil, porque el padre ha sido siempre una variante de lo que es la organización de la comunidad, o sea, el Estado.
el padre y el Estado son la misma cosa. Entonces, el padre es el Estado. Ambas cosas aparecen en el Martín Fierro. Aparece el territorio y aparece el Estado. Así que ya tenemos dos elementos. Después tenemos al hijo. El hijo es el propio Martín Fierro, porque el Martín Fierro, el Al, digamos, el personaje, además de ser el héroe, no es el héroe individual, estamos hablando, dijimos, en el nivel de lo comunitario, es el héroe comunitario, el héroe colectivo, es decir, el pueblo. No hay otro héroe. El héroe no es una persona, es el pueblo. Y en Martín Fierro, Cruz y los hijos de Cruz y de Martín Fierro son el pueblo, además de otros personajes secundarios que hay. O sea que el héroe está también, está bajo la forma justamente de Martín Fierro y de Cruz, que son los héroes del poema. Así que el personaje de Al está ahí. El que no aparece es la abuela. No hay abuela. ¿Y qué es la abuela? ¿Qué representaba la abuela? ¿Qué hizo la abuela con el Al? ¿Qué papel cumplió? La idea que nosotros logramos finalmente pergeñar es que la abuela es la cultura ancestral del pueblo. Es lo que el pueblo sabe, lo que el pueblo viene aprendiendo, en todo sentido, en sentido técnico, en sentido histórico, aprendiendo y perdiendo también, ¿no? A veces, perdiendo y recobrando y elaborando. Eso es la abuela, es el saber que educa a Al, lo cría, lo educa al pueblo, y lo forma. Bueno, y es significativo entonces que en el Martín Fierro no hay abuela. Entonces, ¿qué pasa en el Martín Fierro? Bueno, nosotros creemos que el Martín Fierro es el canto de la derrota de Pavón, el canto de la pérdida del impulso independentista, revolucionario, que tiene su fecha así simbólica en Pavón, la traición de Urquiza y otros, y las consecuencias que paga el pueblo de esa traición están cantadas en el Martín Fierro. Es un poema nacional, pero es un poema nacional de una etapa de más de 50 años, hasta 1916 por lo menos, de derrota total, absoluta. Y es la resignación frente a la derrota. En Martín Fierro hay solamente 4 versos que no son de derrota. Los versos que dicen: hasta que venga en esta tierra algún criollo a mandar, y los versos que dicen: un padre que da consejos más que padre es un amigo. Son los únicos 4 versos dentro de los miles que tiene en donde no está en la derrota y hay una luz de esperanza. La referencia al criollo que venga a mandar es indudablemente una referencia a Perón, directa. Queda ahí nada más, es solamente una referencia absolutamente aislada. Y la propuesta de padre como amigo es muchísimo más importante, porque si el padre es el Estado, lo que está diciendo ahí José Hernández es la semilla de una teoría acerca de la comunidad organizada, acerca del Estado, que todavía está por escribirse, que no ha sido ni siquiera pensada hasta el momento. Nosotros, hasta ahora, en la era de Pisis, que terminó en 1969, yo trabajo con la astrología de la historia, no con la filosofía de la historia. En la astrología de la historia trabajamos con eras, largas eras de 2150 años. La última gran era fue la de Piscis, que terminó en 1969. En toda esa era, nosotros pensamos al Estado como padre
y al padre como una instancia de autoridad superior, autoritaria. Lo que hace Martín Fierro es cambiar de raíz, aún dentro de la era de Piscis, pero ya en las últimas décadas, cambia de raíz la idea eurocéntrica del Estado como padre autoritario, del patriarcado, para decirlo claramente. El padre patriarcado, el Estado patriarcado, que rigió durante toda la era de Piscis, desde el siglo II a.C., es cuestionado de manera absolutamente de raíz en el Martín Fierro a través de la propuesta de un Estado basado en la amistad. Miren lo que está diciendo el Martín Fierro. El fundamento del Estado es la amistad, no el poder del padre. Y el padre se transforma entonces en un amigo. Esta es una propuesta de transición entre la vieja idea, por eso está la referencia al padre, pero está su transformación en un amigo. El amigo es una figura que todos los que saben algo del zodíaco africano-asiático lo saben, es una figura de Acuario, y a la era de Piscis le sigue la era de Acuario. O sea que esta propuesta de José Hernández tiene futuro, digamos así. Tiene 2000 años más o menos para ser desarrollada. El próximo Estado no va a ser un Estado patriarcal, sino va a ser un Estado de amigos, un Estado de amigos. Lo dijo José Hernández en la República Argentina, a través de un mito, el mito de Martín Fierro. Pero no desarrolló nada y nadie más nunca desarrolló nada todavía. El padre, ya en el Martín Fierro se ve con claridad que es este padre devorador que se come a la madre. Si la madre es el capital y el territorio, obviamente es el imperio inglés, en este caso, que explota, saquea y se lleva todas las riquezas de nuestro capital, cosa que está ocurriendo en el momento que se está escribiendo el Martín Fierro. Entonces se ve clarito el padre devorador del mito del Al. Es el Estado oligárquico, la dictadura oligárquica que trabaja por las migajas que le deja el imperio inglés durante toda la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Ese es el padre devorador que se come a la madre y que quiere comerse al pueblo, pero que no lo puede lograr. Se come a la madre. O sea, se lleva las riquezas. Es el imperio. Por eso nosotros hacemos una contraposición entre el Martín Fierro y otra obra literaria, otro mito que se está desarrollando prácticamente con muy pocos años de diferencia en otra zona sometida del imperio, o por otro autor que pertenece a otro pueblo sometido por el imperio, que es Bram Stoker, el autor de Drácula. Martín Fierro es la contracara de Drácula. No se entiende Martín Fierro sin Drácula y no se entiende Drácula sin el Martín Fierro. Drácula es el imperio. Bram Stoker, el autor, es irlandés. Los irlandeses estaban sometidos al imperio inglés de la misma manera que nosotros, y por eso él por lo menos logró casi desde adentro, porque él está ahí adentro pegado, logró ver lo que nosotros desde acá no podíamos ver. Logró ver la naturaleza chupasangre del imperio desde adentro, y lo plasmó en este libro tan interesante que es el Drácula, y su recreación, su última recreación genial, artística, maravillosa, que es la película de Francis Ford Coppola, un artista extraordinario que logró mejorar la novela de Stoker, la mejoró. Entonces ahí tenemos al padre devorador, pintado de cuerpo entero.
representado también por todos los personajes que en el Martín Fierro trabajan para el imperio: el pulpero, los militares, el juez de paz y un montón de personajes secundarios que hambrean, digamos, que medran con la desgracia del pueblo y la resignación del pueblo. Hay que tener en cuenta también que está ocurriendo, mientras se escribe el Martín Fierro, genocidio, un genocidio mucho más grande, creo que 6 veces más grande proporcionalmente que el genocidio de Videla. Es un genocidio de 6.000 gauchos en la provincia de Buenos Aires, que comparado con la población de ese momento de la provincia de Buenos Aires equivaldría a que el proceso de Videla se hubieran liquidado no 30.000 personas, sino 180.000. Eso hizo la dictadura oligárquica de la segunda parte del siglo XIX, en un periodo de aproximadamente 12 años nada más. 6.000 murieron. Muchos al estilo del Martín Fierro en las fronteras, y otros directamente asesinados al estilo tipo Escuadrón de la Muerte y cosas por el estilo. 6.000 personas. Sin contar los indios. No, por supuesto, después está el genocidio de los indios, en el cual los embretaron a los gauchos, que eso es lo que cuenta el Martín Fierro. Y hay una cosa muy interesante del Martín Fierro, porque en el Martín Fierro hay una madre. El Martín Fierro no tiene madre. La madre de los hijos de Martín Fierro desaparece, es seducida o llevada por un militar. O sea, la madre casi no aparece, pero hay una madre que es la cautiva. La cautiva. Esa es la figura materna más fuerte. Pero fíjense qué interesante el procedimiento que haría regodear a un psicoanalista, ¿no? El procedimiento de José Hernández. La cautiva, que es la madre, y por lo tanto es la tierra, y por lo tanto es esto que estábamos diciendo, ¿no? El imperio apoderándose de nuestro capital, es vista al revés. Son los indios los que se la llevan a la cautiva, que es una blanca europea. O sea, invierte José Hernández la realidad, la invierte. Y lo pone, sin embargo, a Martín Fierro como al rescate de la madre. Pero ¿qué hace Martín Fierro? La rescata a la cautiva y no tiene ninguna historia con la cautiva. No se va con la cautiva, no hace pareja, nada. ¿Qué hace? La deja en la puerta de una estancia. La abandona en la puerta de una estancia para que ella vaya y entre. Ni siquiera se atreve a entrar a la estancia. La deja en la puerta de una estancia. Miren lo que hace, lo que le hace hacer José Hernández al gaucho. Le hace rescatar el territorio de los indios para entregárselos a la oligarquía estanciera. Y esto está puesto por escrito. O sea, es transparente el Martín Fierro, es transparente. Está todo, digamos, las pruebas están en el libro, digamos. Se pueden leer, ¿no? Se autoincrimina de una manera muy interesante, muy psicoanalítica. Así que bueno, con eso tenemos la segunda mitad del siglo XIX y la derrota, pero no es la única posibilidad, porque hay quienes resisten, y entonces está el otro relato clave, el relato verdaderamente popular. Bueno, el Martín Fierro también fue popular, pero hay otro relato popular, muy popular, con mucha participación popular, que es el Juan Moreira. No tanto el Juan Moreira de Gutiérrez, sino el Juan Moreira teatral, que se representaba de manera sintética en los circos. Él era absolutamente popular y la gente lo vivía de una manera tan vívida que tenían que poner un montón de personajes de custodia
porque el público se subía a los escenarios, entraba a la pista del circo a vengarse de los malos. Lo tomaban totalmente en serio. Juan Moreira, que también está recreado por nuestro artista a la par de, un artista a la par de Coppola, que es nuestro cineasta, uno de los pocos cineastas que hay. Yo tengo un problema grave con los cineastas argentinos, discúlpeme si hay alguno, que no se dan cuenta que el cine es 90% de épica y 10% de anécdota, y todavía no lo captaron, no lo lograron captar. Bueno, el que sí lo captó es Leonardo Fabio, y por eso fue a buscar a Juan Moreira. No filmó el Martín Fierro, filmó Juan Moreira, porque Juan Moreira es el que se resiste y es reprimido. Es el que se resiste y es reprimido, o sea, forma parte de la derrota, pero es el que vende cara a la derrota, el que mata a varios personajes del otro lado. Entonces, Juan Moreira es la otra cara del Martín Fierro, que es el pueblo. Ahí el héroe, Juan Moreira como héroe representa al pueblo que hace resistencia, más o menos en la misma época. Eso dura hasta 1916, en que de una manera relativa y restringida la oligarquía entrega algo del poder a las clases medias, y entonces gana las elecciones Hipólito Yrigoyen, y empieza ahí a modificarse. Eso es reflejado en el relato ficcional por un libro injustamente criticado y maltratado, y que es una maravilla literaria y una maravilla mítica, que es Don Segundo Sombra, que se los recomiendo si no lo leyeron. Don Segundo Sombra es un libro muy valioso. Sin Don Segundo Sombra no hubiera existido el peronismo. Don Segundo Sombra, como suele suceder, como sucede con las grandes obras literarias, adelanta la historia, adelanta el relato histórico. Lo hace al estilo simbólico, no es literal, ¿no? Hay que interpretarlo, hay que entenderlo, a ver qué quiere decir. Pero si uno lo entiende, si uno utiliza insólitamente la estructura del mito del Tehuelche para entender Don Segundo Sombra, resulta que el resultado es que sin Don Segundo Sombra no hubiera habido Perón. Es notable. ¿Por qué? ¿Cómo son los personajes en Don Segundo Sombra y quiénes ocupan los lugares claves, estos 4 lugares claves? El héroe, el hijo, el lugar de Elal, que es a la vez el pueblo, es Fabio Cáceres, el personaje del libro, que es un chico, hijo del estanciero, con una india que trabaja, por supuesto, que vive en un puesto de la estancia, y que en su adolescencia es seducida, violada, como sea, por el estanciero, por el dueño de la estancia, que también se llama Fabio Cáceres, y resulta de esa violación o lo que fuera, nace este chico, que es hijo del estanciero. El estanciero lo protege a la distancia, se lo quita a la madre cuando tiene 5 o 6 años y lo manda a ser criado a la casa de unas tías, no se aclara muy bien tía de quién. Circunstancia que el propio Cáceres, el chico, vive como su prisión, dice él. Pero poco a poco se va liberando y logra irse de la casa de las tías
cuando conoce, en una de sus escapadas, escapaba continuamente de la casa, cuando conoce se cruza con Don Segundo Sombra, que le impacta de una manera muy fuerte y él dice: yo me tengo que ir con este hombre. Como se entera que va a ir, que Don Segundo va a pedir trabajo a otro lugar, entonces él también se escapa y se aparece en ese lugar y dice que quiere trabajar ahí. Bueno, lo contratan y entonces empieza la relación con Don Segundo Sombra. Don Segundo Sombra es un indio. Esto no lo dice Guiraldes. Guiraldes dice las cosas con mucho cuidado, porque es, digamos, del riñón oligárquico. No dice que es un indio, pero lo pinta como un indio y le da ciertos saberes, como por ejemplo la doma no violenta, que era propia de los indios. Solo los indios tomaban a los caballos de manera no violenta. Y Don Segundo Sombra sabe hacer eso, con lo cual Guiraldes está diciendo: Don Segundo Sombra es un indio. O sea que el chico toma como mentor a un indio, que es a la vez un gaucho también. Ya está asimilado al trabajo de la estancia. El propio Don Segundo, a pesar de que es un errante, no le gusta quedarse en ningún lado, él lo dice, ¿no? Y ahí empieza un proceso que es construido por Ricardo Guiraldes como un proceso de iniciación espiritual, tomando como metáforas los trabajos del campo y las vicisitudes que tiene un oficio de la época, que es el del recero. El del recero, la estatua que está en Mataderos. O sea, los que conducían a los animales, que no había camiones, entonces los animales se iban de acá para allá, llevados por un grupo de receros durante semanas, porque por ejemplo iban de, no sé, como Trenquelauquen al puerto, o sea, meses. En ese proceso se engancha Fabio Cáceres, el chico, y ahí aprende de Don Segundo toda una serie de pruebas, que son las típicas pruebas del héroe, que lo transforman en un hombre. Cuando vuelve, después de varios aprendizajes, o sea, lo que usa Guiraldes es la metáfora del viaje del héroe, del hombre como viajero, ¿no? del ser humano como viajero. Cuando vuelve y ya es mayor de edad, el estanciero muere y lo llama el albacea y le dice que le ha dejado la propiedad de la estancia. Esto sería la idea básica. Entonces acá cambió todo. Resulta que el héroe tiene nuevamente su abuela, que no es mujer en este caso, sino varón, que es Don Segundo Sombra, pero que es un indio, como la abuela del alma. Reaparece el personaje de la abuela. La madre no es rescatada mayormente, el padre no le da mayor importancia, se lo saca a Elal, o sea, lo manda a educarse con las tías. Las tías son unas santulonas, y yo creo que las tías representan tanto la ley 1420 como la educación católica, que para él es la misión. Incluye la ley 1420. El asunto, bueno, de todas maneras él durante unos años es criado por las tías. Pero con la madre, el padre lo que hace es la mantiene como ahí como trabajadora en negro, y o sea que se apropia del territorio, es el dueño del territorio, el que trabaja básicamente en negro y sigue trabajando para el Imperio Británico.
Esto cambiaría cuando muere. ¿Qué está diciendo Huidaldes? Señores, esto va a cambiar si termina la oligarquía. Cuando muere la oligarquía, el pueblo se hace dueño del territorio. Pero tiene que morir la oligarquía. Tiene que desaparecer. Eso dice Huidaldes. Por supuesto, lo dice de esta manera, que nos estamos dando cuenta en 2018. Si no, lo hubiera pasado mal el pobre Huidaldes. Igual murió enseguida. Escribió este libro y a los pocos meses murió, como si hubiera sido su visión. Enseguida se murió. Había escrito cosas intrascendentes que no tenían mucha importancia. Escribió este libro muy inspirado, después de haber ido a la India, con toda esta idea espiritual detrás, y enseguida murió. Pero dejó ese legado, dejó ese mensaje. Y a partir de ahí viene, esto es 1929, si no me equivoco, 27 creo que se publica, 1927, viene La década infame, Forja, y la historia paralela que va llevando Perón de su propia formación. A partir de acá el relato cambia, sale de lo ficcional y pasa a lo histórico, pero es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tenemos los 4 elementos, ¿no? El hijo va a ser Perón, el héroe tehuelche, hijo de una tehuelche. La madre es esta Juana Sosa, una mujer absolutamente tehuelche. Mejor dicho, tiene una mezcla muy interesante. Es básicamente tehuelche, pero un abuelo es Toba, es Pom. O sea que une el norte y el sur. Las etnias del norte también están en la sangre de la madre de Perón, con Juan Sosa. Está el padre, que sigue siendo, ¿no?, en la década infame, es la oligarquía más toda la estructura que la van formando. Se forma ahí ya el Banco Central, hay un montón de instituciones más desarrolladas, pero que sigue siendo el padre terrible, siguen llevándose saqueando el país. A partir de acá, en la historia de Perón hay una serie de situaciones que uno se sorprende realmente, ¿no? Porque Perón hace el trabajo del AL, va a la búsqueda de la hija del sol, que ya sabemos quién es, la rubia, la actriz, ¿no?, la hija del sol. ¿Dónde se da el encuentro decisivo? En el terremoto de San Juan. ¿Y en qué lugar? En el Luna Park. La casa de la luna. La casa de la luna. La va a buscar a la casa de la luna. Se encuentran ahí gracias a el pajarito, no me acuerdo el nombre del pajarito, ¿cómo se llama? Un pajarito común que aparece en el relato del AL, no me acuerdo, que siempre le hace al AL, le dice, no, mira, no, tené cuidado con esto, no vayas por ahí, el pajarito, ¿no? El pajarito está también, fue Cátulo Castillo. Cátulo Castillo le dijo a Evita dónde se iba a sentar Perón, sabía, y tenía el organigrama, y le dijo, mira, sentate en aquella butaca que está ahí, porque Perón se va a sentar ahí al lado, que vas a quedar al lado de Perón. Cátulo Castillo fue el pajarito. Qué bueno. O sea que Perón logra el trabajo básico del AL y cumple las tres pruebas que le pone la luna. Esto puede tener algunos ajustes y demás, pero yo creo que la casa del guanaco macho es la Secretaría de Trabajo y Previsión,
no olvidemos que la luna le había pedido la piel del cuello del guanaco para hacer una bolsa. Una bolsa es un contenedor, es una protección. Y yo creo que el desarrollo de la política de trabajo y previsión en la Secretaría es la casa del guanaco macho. Se le puede agregar a eso la disputa, la victoria frente a alguien que no parece tanto un guanaco, sino más bien un cerdo, que fue Braden, ¿no? Pero que de alguna manera lo cazó también. Así que cumplió el trabajo del guanaco macho. También cumplió el trabajo de los avestruz, de los huevos de avestruz, del avestruz macho. ¿Qué es el huevo de avestruz? Esto exige un pequeño desarrollo filosófico. Los avestruces son aves, ponen huevos. Los huevos se ponen. Es muy importante. Y que lo pongan aves. Las aves vuelan. El avestruz mucho no vuela, pobre, pero debería, digamos. Casi vuela, salta un poco. El asunto es que el medio de las aves es el aire. Y el aire, simbólicamente, es el pensamiento. Por lo tanto, acá se está hablando de una cuestión relativa al pensamiento. Y en el pensamiento, cuando hablamos del pensamiento no eurocéntrico, del nosotros céntrico, se trata siempre de un poner, como se ponen los huevos, de una posición. Nosotros podemos interpretar porque ponemos un significante por encima de los otros significantes, sin hacer ese gesto, esa acción que separa dos niveles y deja un espacio en el medio, que es el que se cubre con la interpretación. No hay significado, no hay sentido. Entonces necesitamos poner dos cosas separadas en un sentido vertical, una más arriba que la otra. Por eso se usa esta metáfora, por eso los pehuelches que sabían todo esto usan la metáfora de los huevos, del avestruz, y los huevos son dos. ¿Por qué tiene que romper los dos huevos? ¿Qué significa esto? Porque está significando la matriz binaria que tiene el pensamiento eurocéntrico, dominante en la actualidad en todo el mundo, ¿no? Si nosotros nos dejamos aplastar por la matriz binaria del pensamiento, si pensamos que la única posibilidad que hay es verdadero o falso, día-noche, luz-oscuridad o cualquier otra polaridad, y no se puede salir de ahí, y ese es nuestro techo, y de ahí no salimos, que es la base sobre la cual está construida toda la ciencia, toda la tecnociencia occidental y mundial en este momento. Si no logramos superar esa base, romper esos dos huevos, hacer que se rompan solos o romperlos con un... Hay otro relato donde dice que él los rompe con una piedra. Exactamente. Exactamente. Por eso él dice, tengo que pasar por el medio acá. Tengo que atravesarlos por el medio. Y en todo caso que se golpeen entre ellos. Claro. Yo no voy a entrar en ese juego, dice Lal. Y lo mismo dice Perón, ¿no? La tercera posición. Pero la tercera posición es muchísimo más que esa aplicación que el propio Perón hacía en esa época y que es totalmente atinente entre los dos imperios poderosos de aquella época. Es muchísimo más que eso. Es mucho más que no quedar atrapados en la dicotomía izquierda-derecha. Es una matriz de pensamiento sobre la base de la que estamos funcionando todo el tiempo. Es toda la estructura de la tecnociencia. Es esa estructura completa la que hay que superar. Si no, estamos atrapados. No podemos salir de eso. Tenemos que superar, no destruir, sino superar
la matriz esa. La única forma de ir más allá del 2 es el 3, es la tercera posición. Si hay 3, hay múltiples. Si hay 3, hay múltiples, no hay límite. Si yo puedo poner solamente 2, estoy frito. Pero si puedo poner 3, puedo poner 4, 5, 6, 7, 8, lo que sea. Todos tenemos derecho a ponernos, a decir nuestra palabra. Y todos tenemos la obligación de respetarla. Esto es ir más lejos de la matriz binaria. La tenemos tan instalada, la matriz binaria, que nos resulta medio extraño, esto abstracto, ajeno. Sin embargo, es vital, es decisivo, es de vida o muerte, de supervivencia, es de supervivencia. Por eso son tan importantes los lenguajes simbólicos, como el zodíaco, el árbol de la vida y demás, muchos más que hay, porque ninguno de los lenguajes simbólicos se reduce al eje binario, a la dualidad binaria, sino que todos trabajan con un pensamiento múltiple, de multiposición, esto es lo que hace el AL, lo que nos dicen los tehuelches, lo que Perón hace de manera natural porque es tehuelche y él la tenía totalmente clara. Hay una famosa anécdota que a mí me resulta siempre maravillosa y que es exactamente lo mismo que hace el AL con los huevos. Lo único que no logré, perdí la fuente de la anécdota y no me acuerdo quién era el personaje que la cuenta, pero no importa. Era un personaje conocido que lo va a ver a Perón en España a la mañana y bueno, están charlando con Perón y entra un grupo de sindicalistas que lo vienen a visitar a Perón. Entonces él le dice, bueno, general, usted está ocupado, tiene que hablar con esta gente, yo me voy a ir. No, le dice Perón, quédese, no me deje solo, quédese, me viene bien. Bueno, está bien, ¿qué le va a decir? Y se queda y se banca toda la reunión con los sindicalistas, bla, bla, bla. Se hace el mediodía y pues le dice, bueno, me voy, general. No, quédese a comer, hombre, ¿qué se va a ir ahora? Son las 12 del mediodía. Voy a comer, ya está hecha la comida. Listo, se quedó. Están terminando de comer, cae otro grupo de sindicalistas contrarios a lo que habían entrado antes. Y al venir y dice, miren, muchas gracias, todo muy rica la comida, todo bien, me voy a retirar. No, quédese normal, hágame otra vez la pata, miren que viene esto, que quédese un ratito más. Se queda. Bueno, vienen estos otros, le hacen todo el planteo. Se van, y dice, bueno, general, ahora por favor déjeme ir. Pero, mire, le quería decir una cosa antes de irme. Ya que usted me ha dado tanta confianza y me han pasado todo el día juntos, es algo que me da vuelta a la cabeza. Usted, a los que vinieron a la mañana, les dijo que tenían razón. Y los que vinieron a la tarde les decían todo lo contrario. Y usted también les dijo que tenían razón. Entonces Perón le dice, vea, usted también tiene razón. Eso es la tercera posición, ¿no? Eso es incomprensible para el pensamiento binario. El pensamiento binario, si uno tiene razón, el otro está equivocado, ¿no? Entonces, en cambio, él lo incorpora al tercero y todos tienen razón. Es maravilloso, es maravilloso. Ese es el pensamiento binario, pensamiento multitópico. Bueno, Perón realiza entonces la historia de Legal, la realiza en la historia, cumple el mito hasta en sus detalles y incluso en la historia de la hija del Sol, la hija de Evita, la hija del Sol que es Evita, porque el Al se vuelve solo y la hija del Sol lo sigue. Yo creo que eso tiene que ver con el tema de que no pudo ser Evita candidata. Él sigue avanzando y Evita tiene que quedar a un costado.
Y después con la muerte de Evita, cuando ella se interna en el mar y no sabe nadar. Y el mito dice que se transforma en una especie de sirena, digamos, lo que sería una sirena para los tehuelches, ¿no? Una personaje del mar, luminoso. Yo creo que eso está relacionado con la frase famosa, volveré y seré millones. O sea, ella es el pueblo, la gran masa del pueblo, es un símbolo del mar, el mar es un símbolo de la gran masa del pueblo. Entonces ella se pierde en el pueblo, entra en el pueblo y se transforma en la bandera de los humildes y todos los otros títulos que le corresponden. Y queda como el mito, ¿no? Como el gran elemento. No dijimos qué es la hija del sol, qué simboliza Evita y qué simboliza la hija del sol en el arte, cosas de la mayor importancia. ¿Quién es el sol? El sol es nuestra conciencia, es esta conciencia que nos da la singularidad y que no nos convierte en un individuo, porque como singulares somos divisibles, tenemos partes esenciales, una parte que mira y otra parte que actúa. Entonces no somos un átomo indivisible. Y el logro de esta conciencia, de la conciencia acerca de la conciencia, lo que los griegos estaban representados por el dios Apolo, ¿no? Que con su famosa frase, conocete a ti mismo, a vos mismo. Bueno, eso lo dicen los tehuelches con el impulso que tiene de casarse o buscar a la hija del sol. Y ese acto de tomar autoconciencia es lo que constituye el paso del nivel clánico, familiar, al nivel singular, al nivel de los singulares. Es justamente eso, casarse con la hija del sol, es adquirir autoconciencia y ser autoconscientes. Pero acá estamos en la historia del pueblo, o sea que con Perón, que encarna al pueblo, el pueblo se vuelve autoconsciente. Por primera vez el pueblo es consciente de sí a través de la experiencia peronista. Conciencia que se gana, se puede perder, oscila y tiene sus vaivenes, pero que se logra por primera vez de manera concreta y explícita, totalmente explícita, con el peronismo, con Perón y Evita. La historia sigue, porque como sabemos, el padre terrible regresa y se vuelve a comer a la madre, cosa que se desarrolla en un montón de tiempo, pero que creo que está muy claramente expuesto en la última dictadura militar. No en la última dictadura, que es la que estamos viviendo ahora, sino en la última dictadura militar. Militar eclesiástico civil. Ahí volvió el padre terrible, con todas las de la ley, con toda la furia, pero ya había pasado la toma de conciencia, el héroe había conocido a la hija del sol, entonces la cosa ya no es igual. Acá se da otro hecho increíble, otra estructura, otro relato histórico increíble, que es la historia de los hijos desaparecidos, las madres desaparecidas, las madres que buscan a los hijos y las abuelas que rescatan la identidad de los hijos. Aparecen otra vez todos los elementos del mito del hada, incluidas de manera protagónica las abuelas, la abuela. Y el proceso es exactamente como relata el mito, es exacto. El padre terrible mata, viola, destruye a la madre, a la vez que entrega de paso el territorio al imperio nuevamente, de manera total.
Ahí están los dos dictadores, ¿no? Que son Videla y Martínez de Oz. Los dos grandes dictadores son esos dos figuras. Entrega entonces, viola y mata a la madre, y las madres que buscan a sus hijas, que a su vez son madres, muchas de ellas, generan un proceso increíblemente simbólico y poderoso, que es la dínamo que va a producir el futuro de la Argentina. La dínamo es lo que hace motor eléctrico, ¿no? Es lo que está en el núcleo de todos los motores eléctricos que tenemos alrededor. Es un perno que es rodeado por algo que gira es un perno de hierro rodeado por un alambre de cobre que gira, ¿no?, alrededor, y que genera electricidad y magnetismo. Eso es una dínamo, un motor eléctrico. Las madres de Plaza de Mayo, durante más de 40 años, están haciendo girar la dínamo de la República Argentina en la Plaza de Mayo, alrededor de la pirámide de Mayo, que es el perno. Ellas son las que giran alrededor y están produciendo el electromagnetismo, la energía general, el Nehuen, digamos así. Están dándole manija durante 40 años, una vez por semana, al Nehuen, y eso va a dar resultados, eso va a generar energía, está ya generando energía. Por eso las madres logran en una frase increíble que ya va más allá, empieza a ir más allá del mito del AL. La frase increíble de las madres, para mi juicio, es que sus hijos las parieron a ellas. Esto da vuelta la lógica, da vuelta la lógica del mito, porque si los hijos desaparecidos, muertos, parieron a las madres, y las madres son nuestro capital, nuestro territorio, son nuestro país, entonces los hijos parieron a nuestro territorio, a nuestro capital. Y eso cambia la lógica del mito. Genera una historia nueva, probablemente, que va a tener que ser escrita y demás, pero que permite pensar, tener esperanza en que por primera vez, así como tuvimos autoconciencia con Perón por primera vez, ahora por primera vez tenemos territorio. Todavía no lo tomamos, pero ya se generó. Y las madres, dando la vuelta, siguen produciendo la energía que lo va a generar. La toma, lo vamos a tomar el territorio, porque los hijos generaron a las madres. En cuenta, rompimos el esquema del mito del AL, lo dimos vuelta, y esto es un cambio de historia. Esto va a pasar. Mientras tanto, las abuelas siguen siendo las que rescatan, ahora no ya los educan a los hijos, sino que rescatan la identidad de esos hijos, que son a su vez el pueblo y el territorio. O sea que los personajes están, pero empiezan a cobrar otras fuerzas. Y además, el héroe, o sea el AL, ahora está encarnado directamente por los hijos, porque la continuación de Perón, que fue Néstor y Cristina, son hijos, son de la generación de los hijos que engendraron a las madres. O sea, son parte de los que estamos engendrando en nuestro territorio, o sea, nuestro cuerpo directamente. Estamos engendrando el cuerpo. Con altibajos y idas y vueltas y demás, porque el padre terrible sigue estando ahí, porque es un hijo de la oscuridad. Y la oscuridad, si hay luz, hay oscuridad. Entonces, el padre terrible, devorador, está siempre ahí. Uno no puede descansar diciendo desapareció el padre. No va. El padre está siempre, sigue acechando todo el tiempo, pero la situación ahora cambió por primera vez. En el medio, no me va a dar el tiempo, ya veo que están todos muy cansados.
En el medio, entre la historia de Perón y la historia de los hijos que engendran a la madre, está un relato literario muy interesante, que es El Eternauta. El Eternauta hace el puente entre las dos, digamos, el cumplimiento del mito por parte de Perón, que lo da por hecho, lo da por terminado, entonces da pie para que haya otro mito, para que haya continuación. Por eso hay continuación, por eso los hijos engendran a las madres, porque Perón fue el al triunfante, se casó con la hija del sol, y fue el pueblo. Entonces, por eso ahora podemos tener otro mito. Pero hubo un periodo en el medio en donde nos quedamos huérfanos de relatos, porque los otros relatos, las novelas, digo yo, Cortázar, todo Sábato, toda la novela incluso contemporánea, aunque son muy buenas desde el punto de vista literario, muchos de ellos y todo, van por otro camino, están en otra galaxia. No, ninguna de esas, nosotros estuvimos buscando por dónde seguía esto en la literatura. Estaba en Sábado, en los tipos conocidos. Bueno, sí, un caso especial es Marechal, pero Marechal es anterior también, es del estilo de Don Segundo Sombra. Está en ese mismo paso. Es preparatorio del peronismo, pero no tan claro como Don Segundo. El Marechal es el que hace de idea mía, ¿no? Pero Marechal es el que no se entretiene mientras tanto. Entonces, en cambio, Miralles se lo tomó en serio, se fue a la India y dijo, esto hay que hacerlo. En cambio, mientras tanto, no se entretuvo Marechal, maravilloso. Pero después del peronismo, la literatura queda bollando. Entonces tuvimos mucho tiempo viendo, pero ¿por dónde sigue esto? Piglia, ¿quién era? ¿Por dónde sigue? Hasta que en el Luna Park lo disfrazaron a Néstor del Eternauta. El Eternauta es una obra literaria. Está bien, es historieta, pero pasa por ahí, se fue para ahí. Agarró por ahí. No siguió con el formato típico, por lo menos no lo descubrimos hasta ahora, de la novela. Se fue por el lado de la historieta. Cosa bastante lógica por la época también, ¿no? La época de la historieta, que acá en Argentina tuvo muchísimo fuerza, ¿no? Muy importante. Entonces agarró por el lado del Eternauta. Y el Eternauta planteó lo que después, fíjense que el Eternauta es un sueño. Es un sueño, ¿no? Engancha perfectamente con la frase de Néstor, ¿no? Proponerles un sueño. Entonces está perfecto lo del Eternauta. Y Néstor y Cristina son de alguna manera Juan Salvo. Y la naturaleza de esta esperanza que generan los hijos tiene la naturaleza de los sueños. Tiene la naturaleza de los sueños, porque la estamos creando nosotros, la patria, estamos creando nosotros el territorio, a partir, sí, que es muy importante y fundamental, de esa autoconciencia que fue el cumplimiento del mito del al que le dejaron a Perón, los tehuelches, hace quizá 1500 años, 2000 años, y que Perón fue y lo cumplió. Perón fue y se hizo cargo del mito del al y lo cumplió, y lo hizo, y lo terminó. E incluso después hay otros desarrollos. Por eso digo, esto está todavía ojalá algunos de ustedes se entusiasmen y me ayuden, porque está también toda una cuestión relativa al padre, porque por algo vuelve el padre terrible tan virulento, ¿no? Y Perón vuelve como padre después. Ya no vuelve como el hijo héroe que se casa con la hija del sol, sino que después vuelve como padre, y en cierto modo ese es su legado, porque sin padre no hay Estado, no hay comunidad organizada. O sea, una cosa es el padre terrible y otra cosa es la comunidad organizada, ¿no? Ese estado de amigos
ese Estado fundamentado jurídicamente, digo yo, fundamentado jurídicamente desde la amistad, yo digo que el Estado en el futuro tiene que ser fundamentado jurídicamente desde la amistad. Esto es una propuesta jurídica fuerte. Ese Estado es también el legado que Perón entrevió, y por eso él vino como padre después de vuelta. Se sentía padre, estaba claro, lo dijo muchas veces, y actuó como padre, porque él sintió que hecha la autoconciencia, lo que había que hacer era la organización, había que organizar la comunidad. Lo que no pecó quizá, y eso que se sabía casi de memoria en Martín Fierro, es esta idea de fundar la comunidad en la mitad, o quizás sí, yo no lo sé, o sea, a lo mejor yo no leí todo, pero no leí toda la obra de Perón, que son 50 tomos, porque uno se sorprende todo el tiempo, ¿no? Se leen cosas de Perón que son increíbles. Entonces, pero bueno, por lo menos hasta ahora no había aparecido, y es muy interesante hacer el puente entonces entre el padre que da consejos más que padre es un amigo, y el legado paterno, el proyecto nacional del peronismo, o sea, la construcción en esta tierra que crearon los hijos, que generaron los hijos de una organización que nos haga felices, porque el único sentido que tiene el Estado es el bien vivir y la felicidad del pueblo, como también decía Perón. Eso es, creo que todo trabajo para hacer y para investigar. Hay muchísimos detalles en el Eternauta, es increíble. El Eternauta es una lectura de lo que está pasando desde el lado muy relacionado con lo que está pasando ahora, ya en los 90 y ahora sobre todo. En el Eternauta están todos los elementos, está el odio cósmico, el Manos, que son los jefes, toda una serie de personajes simbólicos que uno, a medida que va pasando el tiempo, les va encontrando la cara, no sé, se le van encontrando la cara, que Wester, que no le puso mucha cara, bueno, van apareciendo las caras de los tipos. Así que hay mucho trabajo por hacer, y los invito a que lo hagamos, sigamos avanzando en esto. Creo que Ani se sentiría muy contenta.